Bueno, muy buenas tardes ya a los medios de comunicación. Gracias por estar acá presentes después de nuestro primer Consejo de Gabinete del segundo semestre de este año 2024. Un Consejo de Gabinete que el presidente quiso centrar en la evaluación de los avances, obviamente, en materia económica, también de la agenda de gobierno, algunas buenas noticias y otros desafíos que tenemos para este semestre que entra. Quisiera primero destacar algo que fue muy positivo para el país y que el presidente se encargó de comunicar hace algunos días atrás, que es que Chile se está consolidando como potencia antártica con la puesta en marcha del nuevo rompehielos Almirante Biel, que es el primero, ¿cierto?, en Sudamérica, un rompehielos importante porque no solamente a través de su ingreso vía Fuerzas Armadas en el continente antártico refuerza que somos el país como puente y apertura, ¿cierto?, o la puerta de entrada desde Chile al continente antártico, sino que también demuestra los avances en nuestra soberanía, demuestra que podemos construir grandes obras. Esto fue íntegramente construido por ASMAR Chile. Eso nos hace sentir muy orgullosos y orgullosas de nuestros trabajadores y trabajadoras que invirtieron su tiempo, su trabajo, su dedicación a construir este rompehielos, sino porque también refuerza que la Antártica es un territorio de ciencia y de paz. Va a contar con 86 tripulantes, de 34 científicos. Entonces es un buque que está pensado justamente también para reforzar el desarrollo científico desde la Antártica chilena. Tenemos también importantes avances en lo planificado para este mes de invierno. El invierno ya partió. Estamos a días de haber comenzado los días fríos, lo están pudiendo ver, y también tenemos que celebrar que hemos avanzado de manera significativa en la inoculación con el Nirsevimab a los menores lactantes. Tenemos 87% de lactantes que se han podido inocular ya a la fecha, 98% que son niños, de menores de un año, el 87% y 98% son lactantes. Eso es una buena meta, o sea, hemos logrado superar con creces la situación de las camas hospitalarias. Tuvimos una disminución de 557 hospitalizaciones respecto al 2023, es decir, que esta política pública que ha sido liderada por el Ministerio de Salud está teniendo efectos positivos en el sistema y por sobre todas las cosas en aquellos que son de especial preocupación, que son los menores de edad y particularmente los lactantes frente al invierno. Pero en invierno también, y esto es una tarea que ha liderado distintos ministerios económicos, particularmente hemos puesto harto pie en el acelerador en la inversión pública, justamente para mantener la economía activa. O sea, el incremento de inversión y los impactos que ha tenido en nuestra economía y en el empleo se deben en gran medida al aumento de la inversión pública. Una de las carteras significativas para el avance de esta inversión pública ha tenido que ver con el Ministerio de Obras Públicas. Ya ha logrado una ejecución de el 36% de su cartera, que es la más alta en los últimos 7 años, considerando además que tuvo, un 46% de ejecución, considerando que además la cartera aumentó en un 36% respecto al año anterior. O sea, ha tenido que ejecutar más recursos y aún con esa meta aún con ese incremento ha logrado una ejecución que ha sido histórica. Esto ha ayudado efectivamente al desarrollo de la economía. Tenemos también buenas noticias, que por eso me acompaña la ministra Jara y el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda, porque tenemos ya un avance respecto a las conversaciones y el trabajo de la mesa técnica para la reforma de pensiones. Entonces, de eso le va a contar un poco más en detalle la ministra del Trabajo. Pero también es importante decir que tenemos algunos desafíos para este semestre, pensando en los meses de invierno, pensando obviamente también en el cumplimiento de los compromisos programáticos, y uno de ellos es el bolsillo electrónico familiar. Hemos tenido algunas dificultades en el Parlamento respecto a eso. El ministro de Hacienda ha sido bien enfático en llamar a todos los sectores de la oposición, que son clave en la aprobación de la renovación del bolsillo electrónico familiar por julio, agosto y septiembre, 3 meses, claves para las familias de hogares de menor ingreso. Estamos hablando de 1.300.000 hogares que necesitan este acompañamiento y que todavía no se ha podido aprobar
justamente porque un sector en particular de la oposición no ha querido concurrir con su voto. Pero sobre los avances y desafíos voy a dejar en primer lugar a la ministra del Trabajo y luego al ministro de Hacienda. Gracias, ministra. Muy buenos días. Quisiera partir señalando que en materia de pensiones, como bien señala la ministra vocera, llevamos 19 meses con un proyecto de ley en el Congreso Nacional y que está el momento en el cual tenemos avances, pero también desafíos. Así que una combinación importante de ambas cosas. Lo primero que quisiera señalar a propósito de los debates que se han dado en los últimos días es que tenemos claridad como país en el diagnóstico de la insuficiencia del monto de las pensiones. Pero creo que es bueno ir poniendo esto en contexto en cada momento en el cual tenemos nuevos datos. Y de acuerdo a los datos, los pensionados, ¿cierto?, del mes de mayo, de las cuales 7.056 personas fueron jubiladas, pensionadas, obtuvieron una mediana como monto de la pensión que viene de su AFP de 58.000 pesos, 58.641 pesos. Y los nuevos pensionados de mayo, hombres, que fueron 6.461 jubilados, obtuvieron una mediana de pensión de 164.271 pesos. Lo señalo porque esta es la realidad que viven los pensionados de nuestro país y esta es la realidad que se ha estado enfrentando durante años a través de diagnósticos y propuestas. Lo que ha ocurrido ahora es que se ha cerrado el trabajo de la comisión técnica conformada por los senadores y la senadora Sepúlveda de la Comisión Trabajo, con propuestas que abordan una amplitud de temas muy relevantes, pero con un desafío aún pendiente, que es lo relativo al seguro social. Y quisiera en primer lugar partir agradeciendo a las expertas que formaron parte de esta comisión, a la economista Paula Benavides, a Soledad Ormazábal, a Cecilia Cifuentes y a María José Saldívar. Quisiera señalar además que queremos agradecer a los equipos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo que han estado arduamente trabajando en distintas propuestas. Es así como una de las conclusiones principales del trabajo de esta comisión es la necesidad de fortalecer el ahorro previsional, con un foco especialmente previsto en materia de fortalecer la densidad de las cotizaciones. Estos datos que recién entregaba son de pensionados, hombres y mujeres, que cotizaron en un 61% en promedio durante su vida laboral. Por eso, avanzar en temas en los cuales ya tenemos acuerdo y un diagnóstico común es muy relevante. Lo digo porque está sobre la mesa la posibilidad de avanzar en el seguro de lagunas previsionales. Asimismo, en el aumento del ahorro previsional y en la incorporación de fondos generacionales que reemplacen el esquema de multifondos a fin de disminuir las pérdidas que han sufrido los cotizantes y aumentar el ahorro previsional en consecuencia. En relación a la materia que es la que nos ha tenido con tensión en nuestro país sobre el destino del 6% de la cotización adicional, tenemos propuestas sobre la mesa y vamos a continuar trabajando en ello de conjunto con la oposición para lograr cerrar completamente estos temas. Sin perjuicio de lo anterior, hay más de 14 temas en los cuales ya podemos ir avanzando y por eso como Ejecutivo, sabiendo que la Comisión Técnica ayer terminó su trabajo y que está redactando su informe, esperamos el lunes poder seguir avanzando en la Comisión Trabajo del Senado. En un segundo ámbito de temas, quisiera solamente señalar que este 1 de agosto rige la ley Karin que se publicó en el mes de enero, que es la ley contra la violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo. Creo que es muy importante tenerla presente en todos los espacios laborales porque beneficia los ambientes laborales del sector público y del sector privado y cuenta con una circular, con un dictamen de la Dirección del Trabajo y con un reglamento, todos debidamente tramitados y publicados oficialmente. Por tanto, empresas y sector público deben adecuar sus reglamentos internos y prepararse para la entrada de la vigencia de esta ley que espera tener entornos laborales más seguros y libres de violencia para trabajar. Ministra.
Ministro de Hacienda. Muy buenas tardes. Como mencionaba la ministra Vallejo, en este Consejo de Gabinete hemos revisado las perspectivas para la economía para el resto de este año y para el próximo, y hemos constatado cómo el escenario de crecimiento económico para el 2024 sigue plenamente vigente. Las cifras que ha estimado el Ministerio de Hacienda en el orden del 2,7% de crecimiento, mientras que para el 2025 tenemos también cifras muy similares proyectadas de crecimiento. Una de las cosas que generado cierta preocupación es cuando ahora tuvimos un IMASEC de mayo que fue relativamente débil. Adelantamos nosotros que junio tampoco va a ser un trimestre muy bueno en términos de cifras de IMASEC debido a los días adelantados de vacaciones escolares y los días de suspensión de clase por los temporales, más el tema de los días hábiles. Pero sí vamos a ver cambios significativos, muy positivos, a contar del tercer trimestre y especialmente el cuarto trimestre de este año. Una variable que se ha ido corrigiendo al alza, que es importante destacar, es el caso de la inversión. El Banco Central proyectaba inicialmente una caída de la inversión en el 2024. A medida que se ha ido avanzando en este año, esa idea de una caída de la inversión se ha ido disipando y estamos viendo al menos una situación estable en materia de comportamiento de la inversión, pero sobre todo ha habido una corrección importante al alza para el 2025, que nosotros estimamos en el orden del 5%, considerando el alto volumen de proyectos de inversión que están aprobados tanto por parte de sus patrocinantes como por parte de las instituciones regulatorias, incluyendo los permisos ambientales para poder ejecutarse desde fines de este año y especialmente en el 2025. Como decía la ministra Vallejo, el Estado ha estado cooperando en este esfuerzo para incrementar la inversión, fundamentalmente acelerando la ejecución de las obras públicas, los proyectos de vivienda. Tenemos como dato general un crecimiento de la inversión pública de 25% en el periodo enero-mayo de este año respecto del mismo periodo del año anterior, donde ese esfuerzo por acelerar la inversión, como señalaba ella, ha sido especialmente notorio en el caso del Ministerio de Obras Públicas. De manera que las perspectivas para una buena ejecución de la inversión pública este año son muy positivas. Recordemos que a fines del año pasado se criticó mucho que había habido una subejecución de la inversión. Este año vamos encaminados a tener una ejecución plena y además mucho mejor distribuida en el conjunto del año. Ahora, en plazos muy cortos, ¿cierto? Como mencionó el presidente al comienzo del Consejo de Gabinete, sabemos que los meses de invierno son meses más difíciles para la ciudadanía, para las familias, y por eso es que era especialmente importante, y sigue siéndolo, por cierto, el proyecto de ley que mejora una serie de beneficios, incluyendo las asignaciones familiares y los subsidios únicos familiares, que crea o que inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para reducir los precios de la parafina y reactiva el bolsillo familiar electrónico por los meses de julio, agosto y septiembre. Esto, ¿cierto?, en el contexto de un invierno que siempre es difícil para los hogares y en el cual se suma el tema del aumento de las tarifas eléctricas, es particularmente relevante, y lamentamos que por razones políticas en el día de ayer no se haya podido aprobar ese proyecto. Eso lo que nos va a obligar a hacer es que durante la próxima semana tenemos que, primero, tiene que volver el proyecto al Senado
a partir de la votación del Senado, constituirse una comisión técnica. El informe de esa comisión técnica tiene que ir a la Cámara y al Senado. Tenemos que hacer todo eso, vamos a hacer todos nuestros mejores esfuerzos para que eso ocurra en el curso de la semana, pero por supuesto depende también de los parlamentarios. Entonces esas son desgraciadamente las consecuencias de este tipo de votaciones. Recordemos que ayer hubo una parte de la oposición que votó en contra de uno de los artículos, lo cual está obligando a todo este procedimiento. Otra parte de la oposición fue bastante más pragmática y constructiva y lo apoyó, pero no fue suficiente, dado que se le dio el carácter de votación calificada al artículo precisamente que fue objeto de esa votación. Así que vamos a estar trabajando junto con el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia para tratar de acelerar lo más posible todos estos pasos adicionales para tramitar este proyecto y de esta manera, ¿cierto?, contribuir a tener unos meses de invierno más aliviados para las familias y con eso, ¿cierto?, hacer que lo que es todo este proceso de mejora económica también sea percibido por ellos. Gracias, ministro. Por aquí. Bueno. Bien, gracias, ministro. Ahora sí, las preguntas. Ministras, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta pregunta es para el ministro Mario Marcel. Buenas tardes. Ministro, entendemos que el tercer pilar de la propuesta para ampliar el subsidio es una sobretasa en el cargo por servicio público que paga especialmente los grandes consumos eléctricos. Esto lo han resentido algunos gremios como la Sonami, como ACIMED. ¿Cómo se evalúan esas posturas de estos gremios ante el anuncio que ustedes entregan y si existe una compensación para estos clientes libres por el lado de los pequeños medios de generación distribuido? Bien, solo recordar que para ampliar los subsidios necesitamos fuentes de financiamiento concretas. Por lo tanto, lo que hace el gobierno es para justamente sostener una política pública atendiendo a las necesidades de las familias concretas y reales, pero responsable, y no vender falsas promesas, porque eso no es el espíritu de nuestro gobierno. Y por eso es muy importante que estas propuestas avancen, y con eso le doy la palabra al ministro. Sí, muy brevemente. El cambio que está planteado en el tratamiento en la estructura tarifaria de los pequeños generadores, lo que se llama PMGD, va a significar una baja en las tarifas de carácter permanente para todos los clientes, incluyendo los clientes industriales. Entonces, esa baja que es de carácter permanente, se va a ver compensada durante el periodo en que dure el beneficio del subsidio eléctrico con esta sobretasa que se aplica a los clientes industriales. En otras palabras, durante ese periodo se va a compensar una cosa con la otra y en plazos más largos hay un beneficio para todos los consumidores, incluyendo los consumidores industriales. ¿Cómo ha visto las críticas o las preocupaciones más bien que han planteado los gremios como la Sonami y ACIMED? Creo que lo que falta es que vean el escenario del conjunto de estas medidas. Esto es lo que se va a estar trabajando técnicamente desde el Ministerio de Energía en las próximas semanas, así que no me cabe duda que una vez que vean ese escenario más general se van a dar cuenta que no hay un perjuicio, por así decirlo, para su actividad, sino que en el largo plazo más bien hay un beneficio. Sí, buenos días, ministras, ministro. Ministra Jara, por el tema previsional, ayer cerró esta mesa técnica, pero sin acuerdos en los aspectos más relevantes, seguridad social, el destino del 6% de cotización adicional. ¿Peligra de esta forma que se vote la reforma como tiene considerado el gobierno este próximo lunes? ¿El gobierno seguirá insistiendo en eso, pese a que esos aspectos no están zanjados? Porque desde la oposición están acusando de obsesión, que no se entienden las presiones, si aún hay una hoja en blanco. Y en una segunda pregunta, ¿cómo se va a avanzar ahora si no se llega a un acuerdo en esta mesa técnica en estos aspectos que le mencionaba? ¿Cuál es la estrategia para avanzar? Sí, bueno, lo primero señalar que lo que se está pidiendo que se ponga en votación no son los detalles del proyecto de ley, es la idea de legislar. Y esto es relevante tenerlo claro porque
A diferencia de cómo se legisla en la Cámara de Diputados, en el Senado primero, antes de discutir detalles, se tiene que conversar y resolver a través de una votación si está o no la voluntad política para avanzar en esa dirección. Con todo, la comisión de expertas y expertos que sesionó tuvo un acuerdo parcial que incluye variadas materias que sirven para ir mejorando el sistema de pensiones. Pero que no haya obtenido acuerdo en el último punto significa que esto no se vaya a tener que abordar y resolver. Sí tenemos que ir avanzando y dando pasos concretos porque con un práctico sentido de realidad, y esto es una realidad concreta, nos quedan 2 a 3 meses para una elección en nuestro país. Y cuando hay elecciones, se tensiona el ambiente político. Y si en pensión ha sido difícil llegar a un acuerdo en 10 años, 2 días antes de una elección, algo a uno podría decirle que puede que se complique más. Entonces, por eso tenemos que tratar de avanzar ahora. Y no hay ningún apuro en esto. Llevamos 19 meses con el proyecto de ley en el Congreso y 10 años discutiendo la reforma. El Ejecutivo ha pedido que se vote en mayo, pidió que se votara en junio, ahora pidió que se votara esta semana y no se ha podido. Pedimos que se vote el lunes, el presidente de la Comisión Trabajo es quien debiera ponerlo a votación o no. Si se requiere algún otro día adicional, alguna otra semana adicional para resolver esto, nosotros no vamos a tener problema. Pero lo que no se puede hacer es que esto no tenga fecha de definición, porque la urgencia no es del gobierno, la urgencia es de los pensionados de Chile. Hola, buenas tardes, ministros. A la ministra vocera, quería consultarle sobre el proyecto de votación en 2 días de las elecciones que se va a revisar la próxima semana en la comisión mixta. ¿Esperan que se resuelva esta controversia en torno a las multas a las personas que no votan, considerando que el voto es obligatorio? Y si no es así, ¿van a insistir por intermedio de un veto en reponer esa disposición, como lo anunció la ministra del Interior, Carolina Toa? Sí, yo quisiera, antes de responder a su pregunta, que lo voy a hacer, quisiera reforzar algo el sentido de las palabras de la ministra Jara. Hemos tenido distintos tipos de excusas desde antes del año pasado para no avanzar en la reforma de pensiones. Y nosotros pediríamos no más excusas, porque tenemos a los pensionados esperando 10 años y 19 meses respecto al ingreso de la reforma previsional por parte de este gobierno, que es el tercer gobierno que intenta sacar adelante una reforma de pensiones. Entonces hay que ponerle un poco más de sentido de realidad a lo que estamos discutiendo. En un momento se dijo que era por la presencia del ministro Jackson que no se podía avanzar en reforma de pensiones, o sea, razones totalmente alejadas a la discusión de pensiones. En otro momento se dijo que la reforma de pensiones, y hace muy poco, no era prioridad, cuando sabemos que para los jubilados y jubiladas de nuestro país es una de las principales preocupaciones. Se ha dicho que por razones técnicas, se ha dicho que porque la propuesta es mala, se ha dicho porque no me gusta el tono de uno u otro ministro. O sea, excusas hemos tenido demasiadas. Y no es sostenible para el sistema político y menos para los jubilados y jubiladas de nuestro país que tengamos enfrente más excusas, porque hemos avanzado. Hoy día ya, como lo decía la ministra Jara, tenemos más de 14 puntos de avance y de entendimiento. ¿Cómo vamos a usar solo un punto de desacuerdo para no aprobar la idea de legislar la reforma de pensiones? Entonces, pongámonos un poco más en los zapatos de los jubilados y jubiladas de nuestro país. A lo mejor para nosotros, los ministros, los parlamentarios, no es prioridad o no es urgencia resolver nuestras pensiones porque todavía no nos toca jubilar o porque los ingresos son más altos. Pero sí para los pensionados. Entonces, en esto insistimos que el llamado es a ponerse con los pies en la tierra, a empatizar con los jubilados y jubiladas de nuestro país, y a tener mayor voluntad de avance, ¿no? Porque de postergación en postergación no hemos pasado años en este tema, y quienes son los perjudicados al final del día son los jubilados que, a propósito del costo de la vida, no pueden llegar a fin de mes. Y en eso no hay forma de rebatir esa realidad. Expertos de distintos sectores han demostrado que mientras las AFP siguen obteniendo utilidades, los pensionados y pensionadas tienen que conformarse con jubilaciones mucho menores al salario mínimo, mucho menores. Y eso debería hacer sentir, ¿no? Y hacerle sentido no solamente al oficialismo, que ha estado apoyando esta iniciativa, sino que también a la oposición, porque en esto no deberían haber colores políticos. Sobre la pregunta que me hacen,
Efectivamente, nosotros hemos acogido el llamado en primer lugar del CERVEL para tener esta primera elección municipal y de gobiernos regionales con voto obligatorio, habiéndose inscrito, gracias, sí, habiéndose inscrito automáticamente a los votantes de nuestro país y con voto obligatorio, por lo tanto, la votación en 2 días, pero nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, dado el resultado de la última votación, de que en la comisión mixta salga un proyecto coherente, entendiendo que se produce en 2 días, entendiendo que se mantiene el voto obligatorio. Esto no solo a propósito de las multas asociadas a no cumplir con una obligación, sino que también, por ejemplo, respecto a no reajustar al alza los subsidios por voto de los candidatos y candidatas, dado que, como es obligatorio, aumenta mucho el nivel de votantes en este caso. Y además también de transparentarse zonas que son oscuras, como por ejemplo las campañas políticas pagadas en plataformas digitales, que a veces sí, bueno, tienen que transparentar los candidatos, pero desde las plataformas digitales hoy día no es obligación, sí lo fue en el primer plebiscito. Por lo tanto, no hay razones para que no lo vuelva a hacer y la gente sepa no solamente las campañas políticas pagadas en contextos electorales, en medios, sino que también en las plataformas digitales, porque una regulación que no existe en nuestro país, que debería existir, como un país que aspira más a ser desarrollado y a elevar sus estándares de transparencia. Entonces, lo que hemos dicho es que vamos a hacer el esfuerzo de que este proyecto en la comisión mixta salga coherente en el sentido de lo que además el Ejecutivo ha propuesto, sin dejar de escuchar, obviamente, a todos los parlamentarios y parlamentarias. Y no descartamos otras herramientas, pero creemos en que va a haber razonabilidad en la discusión. Ministras, ministro, muy buenas tardes. La pregunta es para la ministra Vallejo y la ministra Jara, no solamente como ministras del Comité Político, sino que también como militantes del Partido Comunista. Mi pregunta es si ha incomodado o ha molestado dentro del Ejecutivo las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y le pongo 2 ejemplos para argumentar mi pregunta. Uno tiene que ver con los dichos o la crítica que hizo cuando uno de los asesores, que es un asesor más del Palacio de la Moneda, Juan Andrés Lagos, salió. Él criticó al Ejecutivo por no haber informado cuando ustedes señalaron que sí se había informado por parte del subsecretario Monsalve. Otro caso tiene que ver con las tarifas de la luz. Contravino una de las propuestas del presidente que señaló que las deudas que no se pagan ahora serán más caras después. Él señaló que deberían congelarse, pagarse desde el mes de enero. Mi pregunta es justamente si molestó o incomodó, porque entendiendo que los partidos tienen su propia postura, se supone que también tienen que apoyar al Ejecutivo. Y si es que es así, si es que hubo molestia o incomodidad, ¿eso se le va a transmitir hoy día a la reunión que sostengan con él? A ver, para no confundir los planos. Primero, ustedes saben, nosotros lo hemos dicho, no somos voceras del Partido Comunista, en mi caso además soy vocera de gobierno, de todo el gobierno. Pero además hemos pronunciado en otras oportunidades sobre este tema. No toda diferencia que se tienen con los partidos circunstancialmente son tensiones. Nosotros siempre procesamos apreciaciones que pueden venir diferenciadas de los partidos o sus parlamentarios frente a decisiones o iniciativas legislativas del gobierno y las vamos procesando. Eso no es algo ajeno a la realidad diaria del gobierno frente a los partidos oficialistas o sus propias bancadas y parlamentarios. Respecto a las decisiones de contrataciones o términos de contrataciones, de asesoría, funciones, es parte de la dinámica diaria de los gobiernos, pasa usualmente con personas militantes y no militantes, no solo de un partido, y cuando se producen diferencias respecto a eso, se van procesando y no hay problema. Respecto al tema de las tarifas, nosotros ya hemos manifestado en reiteradas oportunidades, quien habla, el ministro de Hacienda, el ministro de Energía, el propio presidente de la República, que aquí no es que el gobierno esté subiendo las tarifas, está enfrentando un problema de congelamiento de años de una tarifa que en algún momento se tenía que descongelar por ley. Y ese descongelamiento iba a ser aún peor de lo que está sucediendo. Sin perjuicio de aquello, hemos recogido las inquietudes y las preocupaciones de las últimas semanas, no solamente de un partido, sino que de manera transversal e incluso hasta de alcaldes y alcaldesas por hacer un esfuerzo adicional por ampliar los subsidios, cosa de que las familias más vulnerables en nuestro país, hoy día estamos hablando de 5 millones de hogares, puedan tener el subsidio y no solamente el 1,5 millones, ¿no? Y por eso estamos con este esfuerzo responsable de buscar los recursos para ampliar el subsidio. Por lo tanto, son cosas que procesamos democráticamente. Ahora, reuniones, no sé a qué reunión se refiere. Hay reuniones los viernes, todos los viernes o casi todos los viernes con todos los presidentes de partido para discutir distintas
contexto de situación, eso es parte de lo cotidiano, no hay nada excepcional. Y si se refieren a otra eventual reunión, a ver, si la preocupación es de las reuniones que tienen los ministros con sus partidos, esto es parte de la normalidad. Efectivamente, hay una reunión proyectada, no este fin de semana, en otra oportunidad, pero es parte de lo que naturalmente sucede no solo con un partido político y sus ministros militantes, sino que con todos los partidos políticos oficialistas y sus ministros, ministras, subsecretarios, distintos funcionarios que trabajan en la tarea de ser gobierno. Yo solamente le ponía esos ejemplos justamente para ilustrar que de alguna forma el foco de atención también se ha ido a estas críticas que constantemente está haciendo el presidente del partido. Entonces, de sus palabras, puedo inferir que entonces no ha molestado dentro del Ejecutivo la postura que ha tomado el presidente en esas ocasiones. Lo que he señalado y reitero es que las diferencias que se tienen respecto a distintas iniciativas o decisiones entre los partidos de gobierno y el propio gobierno no necesariamente dice relación con tensión. Es parte de lo que es ser gobierno y hemos en distintos momentos procesado esas diferencias o apreciaciones distintas en los espacios correspondientes. Esto no es primera vez que pasa, no es con el único partido que ha sucedido y sin perjuicio de esa diferencia estamos avanzando en entendimiento porque lo que se propone el gobierno frente a las preocupaciones de los partidos es soluciones responsables. Y veíamos hace muy poco al propio ministro de Energía y bueno, también al propio ministro de Hacienda, pero en el Congreso particularmente al ministro de Energía con un conjunto parlamentario que han mostrado principal preocupación por el tema de las tarifas, avanzando en soluciones, ¿no? Y así se procesan justamente esa diferencia con soluciones responsables, dialogadas y conversadas. Hola, ministra, yo quería preguntarle por las declaraciones que recoge el diario La Tercera que dio la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en una arenga a candidatos de su sector. Ella dice este mensaje de prometan nomás, prometan porque nada genera mayor adhesión que la seguridad. ¿Qué le parece al gobierno que se planteen este tipo de cosas en pleno periodo o a puertas de un periodo electoral y que se tome también especialmente el tema de la seguridad? Bueno, obviamente es preocupante, primero porque en su momento la misma alcaldesa dijo que la reforma previsional no es prioridad, a contrapelo del sentir mayoritario de nuestro país. Segundo, porque en la política no se trata de prometer y ya, se trata de cumplir, se trata de avanzar. Y porque yo creo que el gran interés de las personas es no alimentar los miedos y preocupaciones, sino que las soluciones, ¿no? Las certezas. Y por eso tenemos obviamente diferencias. Nosotros, nuestra manera de ser gobierno es cumplir con compromisos, es dar certezas, es estabilizar la situación del país para transformar para mejor las condiciones de vida de la población. Y en eso estamos trabajando. Yo lamento mucho aquello, pero desconozco, entiendo que en un contexto de una reunión privada, pero de todas maneras creo que y creemos que la política se trata de no prometer y prometer, porque ya hemos conocido mucho, sobre todo en materia de seguridad, promesas que al final no tienen los resultados esperados, ¿no? Y la gente sí quiere resultados concretos, no solo en seguridad, sino que también en pensiones, en ingresos, en materia económica, y ahí va a estar siempre nuestro esfuerzo central. Buenas tardes. Esta pregunta es para la ministra Vallejo y también para el ministro Marcel. Una fiscalización del Consejo para la Transparencia determinó que los trabajadores del Estado aumentaron un 2,2% en un año, que llegarían a los 810.000. El presidente del Senado dijo hace algunos minutos que no recuerda que el Congreso haya aprobado en el presupuesto un aumento de este tipo. ¿Cómo se explica esta situación y también en qué sectores se da? La da la palabra al ministro, pero hay que desagregar la cifra. Hemos tenido que contratar gente para el censo, recordemos más la creación de los servicios locales de educación. Entonces, esto no puede significar una utilización política de una cifra que, si no se entiende en el contexto de distintas políticas públicas que hemos tenido que ejecutar, claro, puede ser usada para simplemente una crítica poco sostenida en lo que es la realidad. Sí. A ver, hasta donde entiendo, el informe del Consejo para la Transparencia incluye al Gobierno Central y las municipalidades. Como bien sabemos, en la Ley de Presupuestos se aprueba el presupuesto del Gobierno Central, no el de las municipalidades.
Y en la ley de presupuesto se fijan dotaciones máximas de personal. Ningún servicio público puede exceder esas dotaciones de personal porque simplemente los nombramientos no serían cursados por la Contraloría General de la República, entre muchas otras cosas. Cuando se discutió el presupuesto para el 2024, se señaló que esas dotaciones aumentarían fundamentalmente para 3 propósitos. En primer lugar, para la implementación de los SLEP. ¿Por qué eso cambia la dotación de personal? Porque los profesores, el personal de los establecimientos educacionales que estaban en las municipalidades y por tanto fuera de la cobertura del gobierno central, al incorporarse al gobierno central, ¿cierto?, iban a aumentar su dotación, ¿ya? Pero, ¿cierto?, si miramos el conjunto, eso no significa un aumento de personal en el conjunto del sector público. En segundo lugar, para absorber a los trabajadores a honorarios del sector de la salud, ¿cierto?, que habían sido contratados durante la pandemia y una parte de los cuales iba a incorporarse a los servicios de salud. Y en tercer lugar, por la expansión de personal requerido en el propio sector de la salud, ligado a la implementación de los nuevos hospitales, aumentos de prestaciones de diversa naturaleza, todo debidamente fundamentado en la ley de presupuesto. Así que, agradecemos que el Consejo para la Transparencia haga este tipo de análisis. La verdad es que en lo que se refiere al gobierno central son cifras muy coincidentes que tienen esta explicación y donde, por supuesto, hay una menor información consolidada, es en el caso de las municipalidades. Es ahí donde probablemente se concentra esa diferencia que mencionó el Consejo para la Transparencia. Como hemos señalado en otras oportunidades, en la información que requiere el Ministerio de Hacienda, desgraciadamente no hemos tenido la respuesta integral de todos los municipios, hemos tenido respuestas del orden de 120, de cerca de 350 municipalidades. Y hemos estado trabajando con la Contraloría General de la República, tuvimos una reunión con la Contralora subrogante hace algún tiempo atrás para reforzar esa exigencia para efectivamente tener cifras que sean lo más comprensivas y exactas posible, que es lo principal que se reclama en el informe del Consejo para la Transparencia. Ellos hacen presente, excepto el problema que significa que haya un número elevado, estamos hablando de cientos de municipalidades que no estén informando con regularidad sus dotaciones de personal. Ministro Marcel, ¿cómo proyecta el IPC del lunes y el escenario inflacionario a fin de año, considerando el alza en las cuentas de la luz, la parafina y un dólar al alza? Y también aprovechar de preguntarle si es que usted recrimina a la oposición por demorar el proyecto que disminuye el precio de la parafina, pero en sala hubo 23 oficialistas ausentes. ¿Qué tiene que decir respecto ahí el compromiso oficialista en ese punto? Ya, a ver, partamos por el IPC. Ni cuando yo era presidente del Banco Central, ni ahora como ministro de Hacienda, he hecho predicciones del IPC del mes siguiente, así que esta no será la ocasión de hacerlo, como hay una frase célebre por ahí. Lo que sabemos, ¿cierto?, es que lo que vamos a tener durante este año es una serie de factores del lado de la oferta, no de la demanda, que van a estar incidiendo sobre los precios. Hay uno que va a estar presionando al alza, que es el aumento de las tarifas eléctricas. Hay otros que van a estar incidiendo a la baja, como es el tipo de cambio, porque te decía el alza del dólar, el dólar en realidad ha estado bajando todos los últimos días. Lo mismo que el caso de los combustibles. Los combustibles, las gasolinas automotrices tienen una baja ahora en la actualización de precio que me parece que justamente ocurre hoy día. En ese balance, el efecto de las presiones al alza se van a concentrar especialmente a comienzos del próximo año en términos de efectos sobre el IPC. Así es como también lo proyectó el Banco Central y por eso, ¿cierto?, ellos estimaban un mayor IPC del orden de 1,5 puntos en el segundo trimestre del 2025. Eso porque también están, ¿cierto?, hay alza en 3 momentos distintos del tiempo.
Ahora, lo que tenemos que tener claro es que esto fundamentalmente el alza en un precio de un producto o un servicio que es el consumo eléctrico, pero que en sí mismo no arrastra a todo el resto del IPC. Por supuesto, incide en la proporción, de acuerdo a la proporción que tiene la ponderación del índice, que es de 2%, pero como el aumento es importante, entonces incide sobre el IPC a nivel más general, pero no significa que esté arrastrando al resto de los precios en la economía. Y esa es la razón por la cual, tanto las proyecciones del Banco Central como las que tenemos nosotros, si bien va a haber un aumento del IPC en la primera mitad del 2025, eso se va a ir revirtiendo durante el resto del año 2025 y ya, por lo menos en las proyecciones del Banco Central, ya para comienzos del 2026 ya va a estar nuevamente cerca del 3%. Ministro, y respecto al tema de las parafinas. Sí, respecto del tema de la parafina. Por supuesto que es importante que estén todos los parlamentarios cuando se votan proyectos relevantes, eso no cabe la menor duda y, en fin, eso no es un tema, ¿cierto?, en el cual seguramente no habrá dos opiniones distintas. Ahora, tenemos que tener claro que una parte importante de las ausencias que se dan en la sala en el Congreso se producen en la forma de pareos. Es decir, que ¿cierto?, una persona que no está asistiendo de una parte del espectro político se parea con alguien de la otra parte del espectro político para no cambiar los balances en las votaciones. Entonces, eso significa que no todas las ausencias significa que se altere el resultado de una votación. En segundo lugar, cuando los parlamentarios votan en la sala, saben perfectamente quiénes están y quiénes no están, y por lo tanto están en condiciones de ponderar el efecto de sus decisiones. Yo quiero decir muy transparentemente, en el día de ayer, cuando estábamos a puertas de esta votación, hubo dos partidos de oposición, Renovación Nacional y el Partido Republicano, que decidieron, aún sabiendo que esa era la composición que había en el Congreso en ese momento, aún así decidieron votar en contra, sabiendo que si su voto fructificaba, iba a significar una postergación de la entrada en vigencia de la ley, incluyendo todos sus beneficios, y la estabilización del precio de la parafina. Y al mismo tiempo hubo parlamentarios de la otra parte de la oposición, UDI y Evópoli, que nos señalaron que iban a votar a favor para no llevar el proyecto a un tercer trámite. Esto lo que nos indica es que los parlamentarios estaban perfectamente conscientes del significado de votar a favor o en contra de este proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, una cosa es, ¿cierto?, cuál era la composición del Congreso en ese momento, otra cosa, ¿cierto?, es las decisiones que tomaron los que ahí estaban presentes al momento de votar. Muchas gracias. Ministra Vallejo. Yo quisiera preguntarle por los vuelos de expulsión que se concretaron esta mañana. Fueron 42 personas expulsadas con destino a Colombia, Bolivia, Ecuador y República Dominicana. Si nos puede comentar antecedentes de este vuelo y preguntarle cómo van también las relaciones con Venezuela, saber si es que se esperan nuevos vuelos para Caracas en los próximos días, semanas, meses. Sí, vamos a dar detalle. Efectivamente, se concretó la expulsión en un avión de la FACH de 42 personas con destino a Colombia, Bolivia, Ecuador y República Dominicana. 26 de las expulsiones corresponden a expulsiones por razones judiciales, y 16 por administrativas, o sea, 26 expulsiones judiciales y 16 administrativas que dictó el servicio. Tenemos además una priorización de personas que cometieron delitos en el país, que tienen antecedentes penales o que ya han cumplido su condena. Recordemos que muchas expulsiones no son solamente personas que están cumpliendo, sino que ya cumplieron sus condenas. Los tipos de delitos que han cometido estas personas expulsadas son robo con violencia, robo con intimidación, tráfico de drogas,
violación, posesión de armas prohibidas, receptación de vehículos, entre otros. O sea, son delitos que no solamente están condenados en nuestro Código Penal, sino que socialmente todos condenamos y necesitamos que se produzcan y se sigan materializando estas expulsiones que han ido avanzando con el trabajo del Servicio de Migraciones de nuestro país y en colaboración, obviamente, con los países. Nuestro esfuerzo es mantener la buena colaboración con los países vecinos y avanzar en mayor colaboración también con Venezuela, que hemos generado puentes, independientemente de los casos judiciales que todos sabemos que hemos conversado a propósito de uno en particular que ha llamado más la atención, que es muy grave en Chile, pero más allá de eso, el proceso para expulsar administrativa y judicialmente son temas que seguimos conversando con el país vecino para que se puedan materializar. Esto no, ¿y por qué lo decimos? Porque no depende solo de que nosotros tengamos lista los decretos o las decisiones de expulsión, sino que para materializarlos hacia el país vecino requieren de la coordinación con Venezuela. Cada vez que tengamos avance en esta materia, nosotros los vamos a informar. Por lo tanto, entendemos que hay preocupación, pero en la medida que tengamos aprobado otro vuelo de expulsión, no solamente comercial, sino que con la Fuerza Aérea del país vecino para autorizar la llegada de nuestros aviones se va a comunicar. Lo último, ¿qué antecedentes tiene el gobierno sobre la explosión de un campo minado en la frontera norte con Perú? Hay un fallecido que iba en un vehículo que pretendía abandonar el país en un paso no habilitado. ¿Qué antecedentes hay y qué gestiones se están haciendo al respecto? Sí, bueno, esto efectivamente estamos en conocimiento de esta situación. Primero aclarar que son civiles, que lo que nos han informado la propia policía, que está investigando este hecho. Un herido es de nacionalidad chilena y los otros dos, hasta minutos antes, no nos confirmaban todavía la nacionalidad. Por lo pronto, un solo fallecido, pero no descartamos otra situación y está en manos de la policía y esto obviamente está siendo informado al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa. Desconocemos las razones de por qué utilizaron ese paso y por qué estaban obviamente transitando, no solo por el sector, sino porque estaban saliendo del país. Y eso es parte de la investigación que se está desarrollando y que ya inició, ¿no? Es muy pronto para poder darle más información a menos que nuestras propias policías puedan encontrar mayor claridad o poder encontrar mayor antecedente para dar esas respuestas. Ministra, ¿cómo está? Una de las elecciones que hay en octubre de este año es la de gobernadores regionales y muchas de las autoridades en ejercicio, casi todas pertenecientes al actual pacto oficialista, están siendo investigadas por el caso Convenios. Le quería preguntar si en esos casos hay algún llamado a los partidos a poner la probidad como un factor a la hora de definir si estas autoridades deben ir a la reelección o no. Primero, nuestro gobierno ya tomó hace meses atrás la decisión de reforzar los estándares de probidad en todo nivel. Es decir, esto no es una acción de último minuto, esto es algo que venimos trabajando en el programa de gobierno y que reforzamos además el año pasado con medidas para la ley de presupuesto, de mayor control, estándares a nivel central, como a nivel también de gobiernos regionales y gobiernos locales. Una ley que, ministro, partimos con 100 medidas, ¿terminamos con cuántas? Eran 500. 500 medidas para elevar los estándares de control y transparencia en la administración, insisto, nivel central como regional y local. Además, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se han aplicado distintas medidas justamente porque lo que pidió el presidente Gabriel Boric es hacernos cargo. Esto no se trata solamente de preocuparse, sino que también se trata de ocuparse, cuando involucra al sector del frente como cuando involucra a los propios, en todo nivel, insisto, nacional, regional como local. Y por lo tanto esas medidas se han adquirido y agregar, y eso lo informó el propio ministro de la Secretaría General de la Presidencia, toda la agenda legislativa en materia de probidad y transparencia después de los resultados de la Comisión Jara Quemada. En eso hemos actualizado, por ejemplo, o estamos actualizando porque es algo que se tiene que someter a votación, la ley del lobby, y hay distintas medidas justamente para ampliar el registro de sujetos pasivos, de sujetos activos, de transparencia en financiamiento que pueda generar conflictos de interés en distintos niveles, no solamente de personas naturales, sino que también
de personas jurídicas, etc. Ahora, las elecciones las determina la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto es la ciudadanía la que pondera cuántas de esas decisiones se terminaron adoptando, se hicieron bien, cómo se respondió frente a los casos de corrupción y cómo también las propias autoridades que van a la elección u otras que no eran, otros que no son siendo autoridades van a competir, se comprometen con la probidad y con la agenda anticorrupción, además de los propios avances que su sector pueda demostrar que tiene. Yo quiero recordar, además, que, esto es solo para terminar, en materia de enfrentar el crimen organizado, que conlleva delitos de narcotráfico, delitos de porte ilegal de armas, crimen organizado, etcétera, como también los de corrupción, tenemos 2 iniciativas que apuntan al levantamiento del secreto bancario y que son claves para enfrentar esta situación. O sea, está bien, estamos avanzando en muchos estándares, pero si no le damos herramientas, en caso a través de lo que es el proyecto de cumplimiento tributario, como en el proyecto de inteligencia económica o inteligencia financiera, de, bajo distintas circunstancias, poder tener facilidades de levantamiento del secreto bancario, difícilmente vamos a poder completar ¿cierto?, el conjunto de iniciativas que nos permitan enfrentar los delitos de crimen organizado, como también los delitos de cuello y corbata. Gracias. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.